Ya no escucho. Gracias, muy amable. Doctora, estamos escuchando. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a dar comienzo a nuestra sesión, nuestra segunda sesión del CIPAS para el manejo con la herramienta MATLAB para el curso de sistemas dinámicos. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si estamos viendo en este momento la pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, por acá. Por acá. Bueno, entonces vamos a trabajar con una función de transferencia que ya tengo. No pertenece a ninguno de los modelos que ustedes tienen en los ejercicios, pero pues finalmente tienen que llegar a una forma similar, excepto los que tienen el ejercicio A. Entonces, ya partiendo de esta función de transferencia, les hago las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿sistema de qué orden? Segundo. Segundo orden. Segundo orden. Perfecto, sistema de segundo orden. ¿Cuántos polos tenemos? 2. Dos polos. Perfecto, ¿tenemos ceros? No, señora. No, señor. No tenemos No. ceros. Listo. ¿Ven? Ya estamos aprendiendo a identificar de una ecuación qué información podemos obtener. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En esta ecuación, yo les estaba indicando en el CIPAS del lunes que una manera era dejarla así con el denominador como lo tenemos tal cual, que el número 220 está acompañando la variable s cuadrado, ¿cierto? Pero que para MATLAB o para cualquier otro análisis, esta variable s cuadrado tiene que estar acompañada de la unidad. Entonces, que para poder obtener los datos tal cual como nos arroja MATLAB, que algunas personas estaban diciendo que no les estaban dando igual, era simplemente dividir todos los términos en el mismo 220, ¿cierto? Entonces, tanto en el numerador como en el denominador, todos los términos dividirlos en 220. ¿Por qué 220? Porque 220 es el número que está acompañando en este momento al s cuadrado. Entonces, 15 dividido en 220, 220 dividido en 220, 3215 dividido en 220 y 45 dividido en 220. ¿Cuánto nos estaría dando estas operaciones en la calculadora? ¿Cuánto nos daría 15 dividido en 220? 0.068. Listo, entonces 0.068. 0.068. Eso pues ya sabemos que nos da 1. ¿Cuánto nos da 3215 dividido en 220? 14,61. Ok, ¿y cuánto nos da 45 dividido en 220? 204.5. ¿Seguros? Perdón. 0.20. 0.2045. Sí, 0.20. Listo. Regálenme un segundo, que si no por acá un gato va a hacer malis. Gracias, qué pena con ustedes. Entonces ya tenemos esta ecuación y tanto esta ecuación que acabamos de determinar como la primera tenemos exactamente los mismos datos. ¿Por qué razón? Porque simplemente dividimos todos los datos por 220 y garantizamos que el S cuadrado estuviera acompañado únicamente de la unidad. ¿Para todos es claro este procedimiento que acabamos de hacer? Sí, señora. Sí, señora. Ok, listo. Entonces, lo primero que vamos a analizar antes de pasar a hallar lo del tema de los polos con la herramienta y lo de
todo lo demás que vamos a trabajar con MATLAB y con Simulink, es este ejercicio hasta qué valor llegaría. ¿Cómo se llama ese comportamiento? Estabilización. El sistema, vamos a hacer el análisis del sistema estacionario, ¿listo? Acordémonos que es transitorio y estacionario. Así como tenemos la ecuación, ya la podemos aplicar el sistema transitorio porque ya la tenemos en términos de S cuadrado, ¿cierto? Acompañado por la unidad. Nos quedaría determinar el valor del estado estacionario. ¿Cómo lo hacíamos? Si alguien me recuerda. Aplicándole el límite. Aplicando El denominador. El límite al denominador. ¿Listo? Entonces será el límite cuando S tiende a qué variable? 0. A 0. Ok, entonces S tiende a 0 de la función g de S, ¿cierto? Es decir, el límite cuando S tiende a 0 de toda nuestra función de transferencia. Hasta aquí estamos claros, ¿cierto? Sí, señora. Y hallar el límite cuando S tiende a 0, ¿qué era lo que hacíamos? Que todo valor donde encontrábamos a S, la vamos a reemplazar por 0, ¿cierto? Eso es lo que nosotros hacemos cuando hallamos un límite. Matemáticamente, ¿cómo nos viene a quedar este dato? 0.068 sobre 0.240. Exacto, entonces 0 al cuadrado se cancela, pues da 0, y 14.61 por 0, pues también da 0, ¿cierto? Entonces simplemente nos viene a quedar el dato que tenemos en el numerador, que es 0.068, dividido en el dato que tenemos independiente, o el número que tenemos independiente en el denominador, que es 0.2045. ¿Y ese resultado cuánto nos da? 0,3325. Ok, listo. Entonces, a este resultado tenemos que llegar ahorita cuando hagamos nuestra gráfica. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar a MATLAB. ¿Me confirman si estamos viendo en este momento todos MATLAB? Sí, señora. Sí, señora. Señora. Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, lo primero era el numerador, ¿cierto? ¿Qué tenemos en el numerador? Según el ejercicio, vamos a graficar con las dos funciones. ¿Listo? Entonces, primero voy a trabajarlo con el número, con la función original, la que tenemos acá en la parte superior. ¿Listo? Y ahorita lo hacemos también el mismo procedimiento con la que obtuvimos dividiendo todos los términos en 220 para que verifiquemos si eso es verdad o no. ¿Listo? Entonces tenemos el numerador es igual a 15 y el denominador tenemos en el denominador 220, 3215 y 45. ¿Sí? 220, 3215 y 45. Y vamos a llamar GDS, bueno, ¿qué? Es igual. Ya sabemos que hay una función de MATLAB que nos hace la conversión o el paso de la función de transferencia y le decimos que es entre num y den. Y él mismo nos genera la función de transferencia. Tenemos exactamente la misma 15 sobre 220s al cuadrado más 3215s más 45. Y vamos a hallarle todo el procedimiento a esta primera. Entonces, primer punto, entonces vamos a determinar los polos. Los polos de es igual a las raíces. ¿A las raíces de qué? ¿Del numerador, del denominador o de qué? El denominador. Del denominador. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vamos a hallar específicamente lo que son los polos. Y nos dice que tenemos dos polos, que nos da un polo en menos 14.5996 y otro en menos 0.0140. ¿Eso qué nos dice? ¿El sistema es estable o no es estable? Estable. 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 Porque lo tenemos al lado izquierdo, en el semiplano izquierdo del plano cartesiano. ¿Listo? Entonces ya
obtuvimos otra información de nuestro sistema. Vamos a graficarlo. Entonces acá vamos a graficar las raíces de nuestra función de transferencia. Bueno, ahí se nos demora un poco. Listo. Y acá nos está graficando nuestros dos polos. ¿Listo? Entonces acá nos dice que tenemos un polo en menos 14.5 y que tenemos otro polo en menos 0.014. ¿Listo? Pues ahí nos dan más información, pero pues por ahora lo que nosotros estamos analizando pues son esos datos. También vimos la forma PZ-Map, que es la forma que el sistema nos grafica tanto los polos o los ceros que tengamos en nuestro sistema. Y acá pues solamente tenemos polos, por eso nos muestra las X. No tenemos ceros en el sistema, pues solamente nos está mostrando los polos del sistema. Y finalmente la respuesta al STEP. Entonces, esta respuesta al STEP es la comparación que nosotros vamos a hallar o hacer con respecto al dato que acabamos de obtener. Según nuestro desarrollo matemático, este sistema se estabiliza en 0.3325. Entonces vamos a verificar si esto es correcto. Acá tenemos nuestra respuesta al STEP y podemos verificar que se estabiliza en 0.333. Un valor aproximado al dato que nosotros acabamos de obtener. Entonces, adicional, miremos que acá obtuvimos estos datos, o sea, el límite lo reemplazamos sobre la segunda ecuación que hicimos, ¿cierto? Sobre la que ya dividimos todo en 220. Y estamos llegando al punto que nos indica, 0.33. Entonces, sin embargo, pues verifiquemos el sistema con nosotros, los segundos datos que teníamos. ¿Listo? Entonces la voy a llamar H. Entonces, numerador 1 es igual. Según esto, el numerador ahora va a ser 0.068. Y el denominador 1 es igual a 1 espacio, tenemos 14.61 espacio y tenemos 0.2045. Y H va a ser igual a TF de numerador 1, denominador 1. Y tenemos nuestra segunda ecuación de la función de transferencia. Entonces vamos a determinar los polos si en realidad son los mismos. Puede que nos cambien en algunos decimales, ¿no? Porque en las otras operaciones nosotros no tomamos en cuenta todos los decimales. Entonces, roots del denominador 1. Entonces miremos acá, nos da menos 14.5960 y acá teníamos menos 14.5996, o sea, nos están cambiando 0.0036. Y el otro polo lo teníamos en menos 0.0140 y ese sí lo está sosteniendo igual. Entonces solamente tenemos un cambio. Y vamos a graficar el step. Entonces, step de H. Y ese es el step de H, y step de H nos marca que llega a 0.332. Y ese sí es el dato que nosotros teníamos, 0.332. ¿Listo? Entonces, ahí verificamos que independientemente si estamos trabajando con la unidad acompañando el S cuadrado o con el 220 acompañando a ese cuadrado, pues estamos llegando exactamente al mismo punto. Entonces, si yo le aplico Routh-Hurwitz a este segundo paso, ya cuando tengo la unidad acompañando ese cuadrado,
estos datos que yo voy a obtener son los mismos datos que me está entregando MATLAB en este momento. O sea, estos serían los datos de polo que me debería dar al momento de aplicar Ruth Hurwitz. ¿Listo? Preguntas del procedimiento acá en MATLAB. No, profe, ahí se vio sencillo. No, profe, señor. todo muy claro hasta el momento. Ingeniera, Ok. profe, perdón, ¿con qué finalidad entonces se hace la división de los términos por el valor que acompaña a la S cuadrada si nos dan los mismos resultados como tal? Es porque algunos de ustedes hicieron el desarrollo del criterio de Ruth Hurwitz, lo aplicaron sobre la función de transferencia inicial, o sea, la que estaría multiplicando el 220. Entonces ustedes me dirían que los polos acá son diferentes, que son mucho más grandes a lo que les está entregando MATLAB en este momento. Y si ustedes lo determinan de esta manera, ahí sí les van a coincidir los polos con lo que tienen, con lo que les está entregando MATLAB. O sea que es para aplicar el método como tal de Ruth. Ujú. Sí, lo que pasa es que algunos me estuvieron comentando que les daba diferente. Cuando aplicaban Ruth Hurwitz y hallaban con MATLAB, les daban dos valores diferentes en los polos. Que matemáticamente les daba un número grande y cuando lo hacían con MATLAB les daban decimales. ¿Sí? Y que adicional, cuando lo desarrollaban por función cuadrática, porque pues algunos vieron que también se pueden hallar los polos simplemente haciendo el denominador igual a 0 y aplicamos la fórmula de la ecuación cuadrática. Con esta ecuación así, con 220s cuadrado más 3215s más 45, les daban los mismos datos de MATLAB, que entonces, ¿por qué con Ruth Hurwitz no les daba? Que qué estaban haciendo mal. Yo les indicaba el lunes, no es que estén haciendo mal, sino que para MATLAB la ecuación es esta, con S, sin ningún dato acompañante. ¿Sí? O sea, para él hacer esta función de R-locus, a pesar de que nosotros, de roots, a pesar de que nosotros le decimos con el denominador, así sea el denominador con el 220, él ya sabe que tiene que dividir los otros términos en 220. Pero si nosotros lo hacemos simplemente con la función original, con lo que nos dice Ruth Hurwitz, pues este sistema nos da diferente. ¿Listo? Ese resultado nos va a dar diferente. Es más Ingeniera, que una todo pregunta. como para Ingeniera, una comprobar pregunta. que llegamos al mismo punto. Sí, señora, gracias. Ingeniera, buenas en- noches. ah. Una pregunta, ingeniera, ahí en MATLAB, qué pena, compañero, ahí en MATLAB, cuando yo coloco mi función de transferencia, yo soy del ejercicio A, yo coloco 9s al cuadrado. Cuando yo lo voy a simular, él me bota es s al cuadrado. No entiendo ahí. Ok, porque gracias por preguntar en ese caso. ¿Me recuerdas tu nombre? Fabián. Fabián. Por ejemplo, ese es otro caso. Numerador 2 igual. Me voy a inventar los números. ¿Listo? Denominador 2. Para el caso del ejercicio A que tenemos con exponente S, exponente 4. Entonces, digamos es, no sé, 115 iría S a la 4. Espacio. No tenemos nada en S a la 3, ponemos 0. Espacio. S al cuadrado tenemos 75. Espacio. No tenemos nada en S sola. Y tenemos un número entero que es 15, por ejemplo. Y le voy a decir que G1, la función de transferencia, es igual a TF num2, D2. Y ahí sí ya te la toma. Porque si tú le estás diciendo que es 115, 75 y 15, él asume que el 115 solo es para ese cuadrado, el 75 solo es para ese y el 15 es el número independiente. Entonces, como tenemos orden 4, tendríamos 5 datos. Los datos que no los tenemos, simplemente le damos el espacio de 0, pero sí tenemos que tenerlos en cuenta. Y acá, por ejemplo, otra cosa que les estaba diciendo,
2, 3, el lunes, es que este sistema tiene que darles 4 polos. ¿Ven? Acá nos está dando 4 polos. Ahora les pregunto, ¿este sistema de este ejemplo que estamos viendo acá es estable o no es estable? Inestable. Inestable. ¿Por qué? Porque tiene valores en el semiplano derecho. Derecho. Exacto. Y ahí está. Con un solo, así fuera uno solo que tuviéramos en el semiplano derecho de plano cartesiano, eso nos hace ya inestable el sistema. ¿Listo? Pues ya ahí sabemos algo más. Y vamos a ver el comportamiento de esta función. Ay, no puse pues. ¿Fue G1 que la llamamos? Antes step. Miren el sistema. Y esto ya nos indica que el sistema es inestable. ¿Se acuerdan que cuando graficábamos las otras nos daba acá como una curva y llegaba al valor que necesitábamos, que era 0.33? 0.33. Y en este caso no, miren. Y al final lo que hace es crecer. Y si nosotros tuviéramos la posibilidad de ver acá más de 450, esto va a seguir creciendo, que son las gráficas que ustedes obtuvieron en la actividad pasada. Que esto crece, esta señal va a crecer mucho. Y es por esta razón, si ustedes se dan cuenta, esto ya nos hace que el sistema sea inestable. ¿Alguien iba a hacer otra pregunta ahorita? Ricardo, me parece. Sí, profe. Pues es como para tener claridad en cuanto al desarrollo del informe. Es decir, que yo hallo la función de transferencia y antes del Routh-Hurwitz como para ver que está correcto, realizo la parte de límites, esa parte. Es decir, o sea, tengo que colocar las dos formas, digamos, la función de transferencia tal como me da y después aplicando límites. Es que el límite es el punto 5, creo. Ah, sí, es el resultado. Perdón, la parte de la... Esto, dividirlo, convertirla en la unidad. Perdón, Sí, señora, esa. Antes de hacer lo de Routh-Hurwitz, sí, porque pues lo que he visto de lo que me han escrito algunas personas, me dicen, profe, pero es que no me coincide lo que me dan MATLAB con lo que me da Routh-Hurwitz. Está mal. ¿Cuál de los dos está mal? No es que ninguno de los dos esté mal, sino que lo que para nosotros es 220, para Routh-Hurwitz en MATLAB es 1. Entonces, imagínense esa diferencia de 1 a 220, ¿sí? Pero el resultado les tiene que dar el mismo. Ya algunas personas a quienes les he retroalimentado ese error ya lo han verificado y ya, no, si ya me da lo mismo, porque ya van a trabajar Routh-Hurwitz con esta segunda ecuación. Y esta segunda ecuación sí ya nos va a arrojar los datos conforme a lo que nos arroja acá MATLAB. Ah, perfecto, ingeniero, ya me quedó claro. Muchas gracias. Bueno, Ricardo. Y ya lo otro que nos quedaría pendiente. Sí, dime, John. Una consultica. Cuando nosotros, digamos, hagamos nuestra función de transferencia, hacemos la comprobación en MATLAB. ¿Estos mismos pantallazos los pegamos ahí en la guía? En sí, el punto en el 3, documento. Sí, en el documento que van a entregar. Listo, gracias. Bueno, Luis Alberto, creo que ibas a hablar. Sí, señora. Solamente preguntar, el de la grabación ¿no lo comparte? ¿La grabación? Sí, claro. Tan pronto ya la subo a YouTube, les comparto la grabación. Está... No te entiendo, se corta. Buenas noches, doctora. Es que tengo estoy un poquito... Compañero, escríbala por mañana, el chat. ¿cierto, ingeniera? Listo, Luis. Yo les comparto la grabación, no te preocupes. Profe, una pregunta. Dime, ¿hay que enviar captura de pantalla de MATLAB para la función de transferencia, para la comprobación de Routh-Hurwitz y para... Se me olvida cuál es el último los paso. límites. Lo del step para demostrar el estacionario, sí, señor. Todo eso lo tienen que anexar al informe. Ah, captura de pantalla de cada uno de los puntos. Sí, pues igual también lo van a tener que explicar en el video, ¿no? Porque acuérdense que en el video hablamos de la interpretación en cuanto al comportamiento estacionario y transitorio.
Entonces, del estacionario, sí, ¿qué señora. información tenemos? El estacionario es este límite matemáticamente, pero ese límite matemáticamente yo con MATLAB ya sé que es hacer step de la función de transferencia, ¿cierto? Y ya sabía que me tenía que llegar a 0. Ah, bueno, lo vimos fue con H, ¿no? Fue con los datos que hicimos aquí. Sí, señora. Sí, señora. Ay, pero- Listo, profe. Gracias. Ok, entonces cuando vimos que el step de H, ahí sí nos llevaba al 0.332, que fue el que nos dio matemáticamente. Entonces ahí Doctora, están una ustedes preguntita. comprobando. Regálame un segundo, Jackson. Y el estacionario, en el transitorio ustedes van a determinar omega sub n y van a determinar también delta. Y allí les va a aparecer un tiempo. También van a poder determinar ese tiempo. Ese tiempo es el que ustedes van a obtener acá. ¿Dónde puedo determinar yo ese tiempo? Ese tiempo se va a determinar. O ya puedo ver en qué tiempo se empieza a estabilizar el sistema, en este caso que sería 400, o en el 70% de mi sistema. Entonces voy a asumir que digamos eran 138, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo está transcurriendo entre que el sistema alcanza el 70% y ya cuando llega a estabilizarse? Esos son los transitorios. ¿Listo? Entonces, tanto van a anexar toda esa información en el informe como lo van a tener que explicar en el video. Ahora sí, ¿quién iba a hablar? No, ya entendí, o sea, el comportamiento estacionario y transitorio, ya. Entonces, anexan las imágenes en el documento y también pues lo van a requerir para la explicación en el video. Les recuerdo que el video es directamente sobre MATLAB. No es grabar el video sobre el documento donde ya puse los pantallazos, sino lo tenemos que trabajar acá directamente sobre MATLAB. ¿Listo? Profe, una consulta. Dime, William. Ese 70.07% sería de la amplitud, ¿cierto? Sí, cuando alcanzamos el 70% de la amplitud. Ahí es donde se mide el tiempo. Listo, gracias. Bueno. Listo. Y ya el otro punto que había quedado pendiente en MATLAB era con Simulink, pero pues ya algunos incluso lo vieron por ahí en otro video que tenía yo en YouTube, o lo que les dijera que tenían que traer simplemente las entradas tal cual como las tenemos. Sin embargo, voy a trabajarlo por ahora, en primer ejercicio, sin fuente constante, solamente con el step para que veamos que igual el comportamiento tiene que ser el mismo. Voy a traer únicamente el step y nos tiene que dar el mismo, el comportamiento acá tiene que ser exactamente el mismo que obtuvimos con comandos. Entonces, si ustedes vienen por acá a continuos, ahí está el bloque de función de transferencia, transfer function. Ustedes traen ese bloque y va a pasar lo mismo que ahorita me hicieron la pregunta con MATLAB, que siempre le salía, aunque era de orden 4, le salía el S cuadrado. Entonces, acá también tienen que hacer exactamente lo mismo. Le damos doble clic y nos dice en el numerador qué dato vamos a tener. Entonces, vamos a hacer con los dos sistemas. Vamos a copiarlo con la ecuación completa y vamos a copiarlo con ya cuando hicimos la simplificación. Es decir, acá 220, acá teníamos 3215 espacio y acá teníamos 45. Y vamos a traer el osciloscopio lo vamos a configurar también con dos entradas para comparar la entrada y versus la salida. Profe, qué pena. Este es el desarrollo del paso 6, ¿cierto? El diagrama de bloques. Lo que pasa es que se me desconectó un momentico. El primero es el step, ¿cierto? El que utilizamos en... Sí, en la actividad anterior. Ah, gracias. Y voy a copiar el mismo circuito, pero acá. ¿Cuánto nos había dado acá en el numerador? 0.68. Acá en vez de 220 teníamos 1
en vez de 3215 nos había dado 14.61 y en lugar de 45 teníamos 0.2045, ¿cierto? Sí, señora. Listo, entonces tenemos esto. Vamos a ver, acá en el step, miremos primero esta parte. En el step nos dice que llegábamos a 700 segundos. Miremos acá una cosa, el sistema lo tenemos con 10 segundos. Verifiquemos qué pasa con 10 segundos. ¿Listo? Entonces iniciamos la simulación. Dime, No se Ricardo. debería evidenciar, ¿cierto? Ahí el... Ujú. Entonces, mire, tenemos el step. Tenemos el step que arranca en 1 segundo, pero efectivamente lo que nos estaba confirmando Ricardo, no nos debe evidenciar porque ya vimos en el step de comandos por MATLAB, ya sabemos que tenemos que ver hasta 700 segundos. Entonces, ya nos está dando como el soplete, ¿no? Acá 700 segundos, verificamos la simulación. Y miren, acá sí ya tenemos el dato. Según lo que vimos en el step de comandos, ¿me confirman ahí si estamos viendo la pantalla todos? Las dos Sí, señora. imágenes. Sí, señora. Todo bien. Ok, entonces, es que a mí no me aparece el listado y no me deja ver esto. Acá nos decía que casi en 200 estábamos por llegar a estabilizarnos, ¿no? En 200 segundos. Y acá miramos que en 200 segundos exactamente nos está cumpliendo como con la misma función. Y que alrededor de 400 era donde ya estábamos estables. Acá tenemos la función alrededor de 400 que ya la tenemos estable. ¿Listo? Entonces ahí tenemos eso. Bueno, y nos queda pendiente de verificar. ¿Qué creen que va a pasar con el otro? ¿Nos va a dar igual o no? Debería dar igual. En la teoría nos dice que nos debe dar igual. Entonces miremos los dos osciloscopios. El osciloscopio 1 para la función de transferencia original, o sea, completa con 220. Y el osciloscopio, me quedaron al contrario. A ver, ¿cuál es el osciloscopio? Sí, me quedaron al contrario. Así, al lado izquierdo tenemos la función original y la inicial que pusimos en las diapositivas, o sea, esta, 15 sobre 220 ese cuadrado más 3215 ese más 45. Y al lado derecho tenemos la otra función, ya cuando dividimos todo en 220. Y ahí tenemos, ¿son exactamente las mismas gráficas? Pero de pronto nos cambia un poco en la amplitud, lo que ya vimos, que una nos llegaba a 0.333 y la otra 0.332. Es lo único que nos cambia, pero en realidad como tal, por tema de decimales, ¿no? Pero el comportamiento y todo tiene que ser el mismo. Una pregunta para el video, solo hacemos una gráfica, ¿cierto? Pues bueno, ya está como ustedes lo quieran hacer, porque pues sí tienen que comparar, obligatorio, esta comparación del step por comando con el del osciloscopio con Simulink. Esa sí es obligatorio. Pero ya ustedes deciden si quieren graficar la función de transferencia con los datos completos tal cual les dio, es decir, con un número acompañando al S cuadrado o simplemente con la segunda opción que hicimos acá. Ya es decisión de ustedes. Pero esta sí es obligatoria, comparar la que se obtiene con Simulink con la que obtenemos del step por comandos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y lo otro que íbamos a ver era graficar acá les voy a cerrar. El de sistema de orden 4. Entonces, ¿cómo era la ecuación que habíamos puesto acá? Entonces habíamos dicho que el numerador era 15 y en el denominador teníamos. Tal cual pusimos ahí en comandos en MATLAB, tenemos que hacerlo acá en Simulink. Entonces 115 espacio 0 espacio 75 espacio 0 espacio 15. Exactamente de la misma manera.
Y ahí, si se dan cuenta, ya nos está diciendo que la función es de orden 4, ¿sí ven? 115s a la 4 más 75s al cuadrado más 15. Y ya obviamente cuando se haga el step, volvamos a hacer acá el step de G1. Ya vimos que esto nos daba pues la señal inestable. Entonces lo mismo nos tiene que dar acá en esta simulación con Simulink. Y acá tenemos la función. Entonces, obviamente lo que sucede con el step por comandos nos tiene que coincidir con lo que nos sucede con Simulink, porque estamos hablando del mismo sistema. Entonces, vuelvo y les reitero, obligatorio deben aparecer en el video estas dos gráficas. Las gráficas acá de MATLAB que se obtienen, por ejemplo, cuando hacemos PZMap o RLocus, o sea, cuando graficamos los polos y los ceros de nuestro sistema. Y estas gráficas, y pues obviamente lo que vimos ahorita, cómo determino yo el comportamiento estacionario y transitorio de mi sistema. Alguien hoy me estaba preguntando precisamente por este ejercicio A, que por qué no le hallábamos el transitorio tal como lo hacemos con los otros ejercicios. Los otros ejercicios de orden 2 y por qué acá en orden 4 no. Entonces, nomás mirando la forma de la onda, ahí ya nosotros podemos determinar. Voy a darle acá más de 700 en la señal para que verifiquemos qué sucede. Le voy a dar 1500. Por más que nosotros le demos señal, es al final lo que nos muestra como que crece la señal. Voy a decirle que no son, voy a decirle que son 200. 200. Le estoy dando ahora un valor menor. ¿Ven? Sin importar a qué valor le diga yo en la simulación que llegue, va a estar siempre en 0 y llegando al límite nos va a dar una forma de onda. Y esa es la manera de que ese sistema vimos que era inestable y va a tender a infinito. Ese sistema tiende a infinito. Nunca vamos a saber acá qué pasó. Miren la señal, por 3 elevado a la 11. Entonces este sistema va a ser tan grande que nunca voy a poder determinar el sistema transitorio en donde le evalúo el 70% o 0.707 de la amplitud para determinar los tiempos transitorios del sistema. Entonces, por esa razón yo les decía que nosotros ese punto A no le determinamos el transitorio. ¿Se puede determinar? Sí, hay maneras de determinarlo con un procedimiento matemático o ya cuando ustedes más adelante, quienes están en electrónica, pasen a ver la línea de control, allí pues ya se les va a enseñar otros métodos para que nosotros podamos determinar estas variables en los sistemas de orden superior. Pero por ahora, pues en este caso lo vamos a dejar hasta ahí. Y esto es lo que ustedes tienen que hablar en el video. Casi que lo mismo que yo les estaba explicando acá. Perdón. Que sin importar el tiempo de la simulación, el comportamiento de la onda va a ser el mismo. Y miremos acá, miren, nos lleva hasta 3 por 10 a la 11. ¿Qué pasaba cuando lo teníamos con 700? Miremos que ese sí, la amplitud no la habíamos analizado. Miren. 1 por 10 a la 40. ¿Y qué pasó cuando nosotros le dijimos que eran 1500? O sea, ya teníamos que llegar mucho más lejos. 1 por 10 a la 80, 2 por 10 a la 86. ¿Ven? Esta señal va a tender a infinito. Porque es un sistema inestable. Entonces, ya pues eso va a tener una connotación, un tratamiento especial y esos sistemas de orden superior pues tienen una forma de analizarla diferente. Para el caso actual simplemente vamos a llegar hasta acá y en la explicación pues ustedes van a hablar precisamente de esta parte. ¿Queda claro qué es lo que se está pidiendo que se haga tanto teóricamente como para comprobarlo todo con MATLAB? Sí, ingeniera. Ok. No sé qué dudas tengamos.
Profe, yo tengo dudas, pero con el desarrollo matemático, yo sé que ya fue la webconferencia, pero no sé si se puede ahorita tocar algún tema de esto. Si quieres, ahorita por Skype, miramos, voy a estar conectada hasta las 8:30 por Skype, entonces si quieres miramos ahí por Skype. Ah, listo, profe, muchas gracias. Profe, una pregunta con respecto al desarrollo de Ruth Hurwitz, ¿se tiene video? O sea, en el canal de YouTube o... No, sí. Creo que el compañero pregunta lo mismo que iba a preguntar yo, que sí, video del desarrollo matemático de Ruth Hurwitz, profesor. Sí. Sí hay uno, pero bueno, es que es de los profes que me han acompañado en el curso. Entonces primero pues le solicito la autorización para compartirlo, pero entonces ya yo le escribo a él ahorita y mañana los estaría compartiendo. Profe, o si me regalan una explicacióncita, pues yo también estoy, digamos que parado en ese, pues para el desarrollo matemático. Con la Ruth Hurwitz. Ya que estamos en la etapa de Simulink, podríamos agregarle, por ejemplo, a cualquiera de las dos. Una señal en la constante. Una señal a la constante para ver el comportamiento. Vale, miremos eso y ya ahorita entonces miramos cómo les apoyo lo de Ruth Hurwitz. Entonces, traemos la señal constante y traemos el sumado. Vamos a decirle que esta entrada es, no sé, de 10. Bueno, volvemos a lo mismo. Acordémonos que, bueno, acá dejémosla en 700, ya sabemos que este funciona a 700. Y que si nosotros le dejamos el step en 1 segundo, cuando la señal va hasta 700 segundos, que se estabiliza en alrededor de 400, pues no estaríamos viendo lo que nos haría el step, ¿no? Entonces vamos a dejarle el step en 100 segundos, por ejemplo. Ahí algo se alcanza a ver del comportamiento de la señal. Y obviamente pues acá ya la señal nos debería llegar a 0.332, ¿cierto? Pero como acá tenemos una entrada de 10, entonces tenemos que ese 0.332 ahora va a estar multiplicado por 10. Entonces nos tiene que llevar a 3.33. Es aproximadamente lo que tenemos acá en el gráfico. Y el step pues vamos a darlo en 200. O sea, la idea es que podamos visualizar que sí reacciona el sistema tal como lo veníamos haciendo en la actividad anterior. Y ahí ya se alcanza a visualizar el comportamiento. En 200, ¿qué pasa si el step lo dejamos en 500 segundos? Que se supone que ya había estabilizado el sistema. Pues simplemente lo que recibe una señal y vuelva y arranca. Pero el sistema tiene que funcionar de acuerdo a su principio físico. O sea, si era, digamos, el circuito eléctrico, entonces el condensador se cargó a 10 voltios, pero ya no son 10 sino son 11. Entonces, simplemente tiene que elevarse para garantizar que está almacenando ese nuevo cambio que recibe en la entrada. Eso es lo que pasaría si lo utilizamos con la señal de entrada. De igual manera se sigue estabilizando a los 700 segundos. No, ya no sería los 700, ya sería un poco más de los 700. Ya viene siendo un poco más alto de los 700, casi a los 800. Porque obviamente cuando se suponía que él está, acordémonos que eran los 400 donde estaba estabilizándose, ¿no? En la gráfica del step eran 400. El 700 era lo que nos estaba mostrando la gráfica.
Pero, ¿qué pasa si nosotros no lo dejamos llegar a los 400 como teníamos antes? Entonces, digámosle que el step se está dando en 300 segundos. En los 400 hasta ahora va creciendo. Entonces ya no se estabiliza en 400, sino se viene estabilizando casi en 500. Sigue un poquito más de 500. Pues obviamente ese corrimiento pues nos va a demorar el punto donde el sistema se estabilizaba. Pero el comportamiento del sistema pues va a tener que ser el mismo porque nosotros, vuelvo y le reitero, hasta aquí nosotros lo único que hemos hecho es alterarle la señal de alimentación y ver que nos responde algo a la salida. Pero nosotros no hemos controlado, no le estamos haciendo nada más. Solamente viendo que unas ecuaciones matemáticas nos están representando unos sistemas físicos y ya. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con lo de MATLAB? No hay audio. Se fue el audio. ¿Me están escuchando? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, señora. ¿Hay alguna pregunta con lo de MATLAB? No, señora, todo entendido, ingeniera. No, Ok, ingeniera, todo claro. Ok, bueno, regáleme un segundo, busco la presentación de Ruth Hurwitz y revisamos el tema. Tutora, buenas noches. Buenas noches. Tutora, y en los casos de los tutores que no aparecen en los grupos, que no creo que sea la única que tenga esa queja. Sí, pues hoy estuve hablando con ellos, pero no me dieron respuesta tampoco. ¿No? Y entonces uno queda ahí porque, como le comenté la vez pasada, a mí me bajaron la nota porque mis compañeros entregaron el mismo trabajo que yo entregué, porque ellos no juntaron los videos. Y el tutor me bajó la nota por eso. Que porque falta de comunicación. Pero pues a mí no se me hace pertinente esa bajada de nota por ese concepto, sabiendo que se participó en el foro. Y es lo que está en el foro, ¿no? Por normas de la universidad. Buenas noches, profe. En mi caso también pasa lo mismo y el docente también nos bajó puntos a mis compañeros y a mí, cosa que tampoco debía haberse presentado por culpa de una sola persona. Sí, en ese caso sí les solicito que por favor me regalen me escriban por el correo interno o por Skype. Algunas personas también me estuvieron manifestando lo mismo y yo estoy revisando los casos. Entonces, quienes también tengan esa situación, por favor me escriben y yo estoy revisando esos casos. Tutora, yo le envié el correo interno del curso. Sí, tú me escribiste la semana, cuando hice la webconferencia, sí, creo. Señora. Sí. Sí, yo ese día le pregunté al tutor, pero pues lo que te digo, no he recibido respuesta, entonces por favor, recuérdame ahorita más tarde o mañana y verifico el caso. ¿Y uno cómo hace para saber el avance si el tutor lo revisa o no? Porque hay personas que ya han participado en el foro, pero no, está en modo off el tutor del grupo. Pues yo estaba atendiendo de todos los grupos. Si quieren me escriben a mí, yo pues he estado recibiéndoles y en los tiempos que he tenido la posibilidad de responderles he estado aclarándoles a todos. Entonces si quieren me escriben a mí. Pues, tutora, a mí me estaba pasando lo mismo en la primera entrega, pero no con usted, sino en otra unidad. Y pues lo que hice fue tomar pantallazos y con copia en el trabajo adjunto. Así el tutor que tenía a cargo de esa materia, pues se evidenció y dio cuenta que pues era el único que estaba participando, porque somos 6 y solamente yo participo en ese grupo. Entonces, no sé si eso sirva como para los demás compañeros.
Sí, pues sin embargo, todo eso también es bueno que lo hagan en los documentos y lo que les es suficiente. Quienes tengan que de pronto la calificación les haya disminuido porque una persona no participó, me escriben y yo también reviso el tema, ¿listo? ¿Sí me escucharon? Sí, ingeniera, Señora. muy claro. Sí, señora. Gracias, profe. Aunque de verdad no sé entonces para qué le pagan a los otros. De todas maneras, pues también entendamos que no solamente están con este curso, pues de pronto tienen algunas situaciones con los otros cursos, entonces pues esperemos que me respondan, porque pues sinceramente no me han dicho tampoco qué está sucediendo. Profe, pero es un tema particular porque el docente ni en la actividad pasada ni a lo que va corrido de esta nos ha retroalimentado. Bueno, tal vez es un tema particular con ese docente entonces. Pero igual, muchas gracias, profe. Vale, sí, señor. Bueno, listo. Por acá tenía, voy a compartirles un momento lo de Ruth Hurwitz. ¿Me confirman, por favor, si estamos mirando la pantalla? Sí, señora. Señora. Sí, señor. Listo. Entonces, cuando tenemos un sistema de segundo orden, pues el procedimiento es tal cual nos está apareciendo acá. Nosotros tenemos una función de transferencia en el denominador, porque acordémonos que todo lo que es estabilidad, trabajamos es con los denominadores. Entonces, la ecuación del denominador va a tener la forma que aparece acá. A2S cuadrado más A1S más A0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la tabla de Ruth Hurwitz? Pues que esta es la forma de acomodarlo. Entonces va S cuadrado, tenemos A2, la espacio diría A1, no lo tenemos, y tomamos A0, ¿cierto? Entonces, es como si tomáramos los pares, por llamarlo así, ¿sí? Y tendríamos el siguiente punto a analizar sería S elevado a la 1 o S sola. Entonces ahí sí ya analizaríamos lo que sería lo impar, que sería A1. Y pues lo demás simplemente lo rellenamos con 0. Y S a la 0 pues va con el dato de B1. Acá nos indica cómo hallamos el dato de B1, que es el número que nosotros desconocemos, ¿cierto? Y acá nos dice que la forma de hallar B1 es haciendo la multiplicación, la relación de incluso. Entonces, A1 por A0 menos A2 por 0 y todo dividido en A1. Entonces, esta es la forma como nosotros hallaríamos el dato equivalente para B. ¿Listo? Y esa es la forma como nosotros reemplazamos en el ejercicio. Entonces, bueno, voy a tomar por acá un ejemplo, un caso del desarrollo. Voy a pasar. Y bueno, una pregunta, y la fórmula nos dice que A0 es igual a B1 al hacer el despeje, ¿cierto? Sí. Entonces, por acá voy a tomar un desarrollo. Ese A1, A2 y A0 son los coeficientes de S al cuadrado, S a la 1 y S a la 0, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, permítame, cambio la pantalla. La otra presentación. Se me perdió. Acá, entonces, es de uno de los desarrollos que ustedes tienen. Y tenemos el denominador. Por eso era que les decía que es importante que la forma como vayan a hallar el Ruth Hurwitz sea dejando la S acompañado por la unidad, ¿sí? Entonces tenemos esta ecuación y simplemente pasamos y reemplazamos acá. Entonces nos decía el sistema que era, copio esa imagen. La forma base nos dice esto, ¿cierto? Que la forma de ubicarlo es S al cuadrado y enfrente el dato que acompaña o el dato que es A2. Si nosotros miramos A2 es el dato que acompaña a la S cuadrado, que en este caso pues es la unidad, entonces sería 1. Y A0 es el dato que tenemos solo, sería todo eso, 0.0000540.
Pasamos al segundo. En el segundo nos dice que es el dato A1, y A1 es el dato que acompaña ese solo, que sería ese, 0.03308. Y un 0 porque rellenamos. Y vamos a la tercera columna, que es B1. Pero B1, ¿cómo lo determinamos? Entonces, lo que nos estaba diciendo la otra ecuación. La traemos. La ecuación para determinar B1. Entonces, A1 por A0. Entonces, A1 sería esto, 0.3308 por A0, que es 0.0000540, menos, ¿cierto? 0 por A2, 0 por 1, dividido en A1. ¿Y A1 qué es? 0.03308. Y eso nos da un número. Simplifica. Fue una pregunta. El mismo dato que tenemos acá. Señor. Entonces, según esa ecuación, A0 vendría siendo el mismo valor, o bueno, al contrario, B1 vendría siendo el mismo valor de A0, ¿sí? En este caso sí, porque se nos anula acá, ¿no? Y en ese orden, cuando la función de transferencia es de segundo orden. Cuando es de segundo orden. En la presentación incluso hay un ejemplo con orden 4. Profe, hasta ahí está claro, inclusive en el ejercicio que yo desarrollé, pues yo llegué hasta ahí, pero ya me quedo en el momento de hallar los polos. O sea, ¿dónde reemplazo eso que encontré? Es la duda. Bueno, esta parte ya lo van a analizar con lo de, pues, si ustedes se dieron cuenta cuando llegan al transitorio, hay una forma de hallar los polos con el transitorio y parten de estos datos. Pues si ustedes se dan cuenta, básicamente estos datos son lo mismo que tenemos acá de A0 y A1, ¿sí? Y eso es con lo que nosotros vamos a jugar cuando vamos a la función cuadrática. Entonces, voy a hacerme con una cosa, que era lo que yo les estaba diciendo, que pues es un sistema de segundo orden, y en un sistema de segundo orden, pues la ventaja es que nosotros trabajamos con la función base, o la forma base de desarrollar un sistema de segundo orden, pues es esta, ¿no? La famosa ecuación de la función cuadrática. Y si ustedes vieron el video de transitorio, ahí les enseñan a hallar los polos partiendo de estos datos también. Que la ecuación, ya se las copio. La ecuación es esta. Ay. Y básicamente, tanto si lo hacemos por función cuadrática o si lo hacemos con el transitorio, pues estamos utilizando los mismos términos. Lo único es que, como les acabo de decir, para llegar a transitorio tendríamos que haber hecho este procedimiento de llevarla a que el S cuadrado está acompañado de la unidad, y con eso lo garantizamos con el criterio Rutherford. Pero el procedimiento, ya sea hallándola por la función de la ecuación cuadrática o con la de transitorio, nos debe llegar al mismo resultado. Y de hecho estas dos son lo mismo. O sea, hay un punto en que matemáticamente se evidencia que estos datos que utilizamos acá son los mismos datos que vienen acá de la función cuadrática. O sea, esta función cuadrática se implementó con criterio de Routh-Hurwitz y con eso se obtuvo esta ecuación. Pero eso es la forma. Ay, no les he pasado el enlace de la asistencia. Ingeniera, para el ejercicio A, ¿se puede hacer el transitorio? No, en el A no se puede hacer transitorio, porque es un sistema de orden 4 y como le había comentado hace un momento, el sistema de orden 4, pues el transitorio se maneja de una manera diferente y es más complejo. Pero pues más adelante ustedes van a ver la forma de cómo se puede trabajar o analizar un sistema de orden superior, pero pues de una manera más sencilla cuando se entran con técnicas de control. Y en el informe, pues ahí que colocamos, porque no, el transitorio no se entrega. En orden 4 el transitorio no se entrega. Ya los tutores tienen conocimiento de eso. Ah, ok. Listo, ingeniera. Solamente el estacionario. Es solo el transitorio. Solamente hacen el análisis estacional. Les acabo de dejar en el chat la asistencia para que, por favor, diligencien ahí la asistencia. La asistencia.
Bueno, pero como... Señor. ¿Alguna pregunta? No, profe, hasta ahí vamos bien. Ok, listo. Todo claro hasta el momento. Ok, de todas maneras, pues la invitación para que verifiquen, algunos pues me han escrito que si les verifico, pues yo me centro más que todo en el procedimiento, a veces verificarles las operaciones matemáticas pues requiere más tiempo. Si tengo la disponibilidad, les digo, cuidado con este signo acá o esta operación matemática de dónde la obtienen, ¿sí? O por lo general, si me centro mucho en el procedimiento. Les digo, el procedimiento es correcto, sin embargo, para los datos, compruébelo con MATLAB. Si ustedes se dieron cuenta, si la función de transferencia es correcta, cuando hayan el límite, les da un valor y ese valor cuando lo reemplazan o trabajan con MATLAB, a la función de transferencia como respuesta al step tiene que llegar a ese valor. Si le cumple eso, el desarrollo matemático es correcto. Entonces, por eso algunas personas cuando me dicen, profe, es que el desarrollo no sé si quedó bien. Entonces, el procedimiento es correcto, pero con el tema de los números, las operaciones, verifique que en MATLAB le den el mismo resultado. Entonces, sí, para que, si habían dudas de pronto con el MATLAB, pues para que verifiquen ahí en estos días que nos quedan para entregar la actividad, porque la actividad cierra ya el domingo. Entonces, quienes tienen el inconveniente porque no han recibido retroalimentación, pues mañana me pueden escribir por el Skype y con gusto les colaboro. En la mañana puedo después de las 10 de la mañana. Y en la tarde sí estoy hasta las 6. Entonces, no, hasta las 7. Mañana es jueves, mañana estoy con atención de Skype de 6 a 7. Mañana estoy toda la tarde, de 3 a 7. Entonces, cualquier duda que tengan, pues por ahí les puedo colaborar. ¿Listo? Y quienes tengan el inconveniente de la calificación que requiera que de pronto se les revise la entrega, pues también me pueden escribir y miramos el tema. Profe, pues en mi caso en el grupo también pasó lo mismo, solo participamos 3. Y el comentario en la calificación final fue que no todos habían participado ni habían entregado el video y que por eso era la baja en la calificación de todos. Vale, William, por favor, esos casos sí necesito la evidencia en el correo. Entonces escríbanme por el correo interno y ya con eso yo ingreso y verifico. Me escriben en el correo y me relacionan, por favor, el grupo colaborativo al que pertenece cada uno, ¿listo? Y ya yo les verifico y les respondo sobre el correo. Lo otro, profe, como para todos, es que de la unidad anterior, pues como el tutor no respondía directamente, yo lo hice fue en el chat de Skype privado. Ok. Bueno, aunque lo ideal es que también se participe en el foro, pero sí, en dados casos que de pronto en el foro no les estén contestando, intentarlo con el Skype, pero sí, lo ideal es que sea en el foro también. No se les olvide registrar la asistencia para que pueda yo tener el consolidado de la asistencia para la asignación de puntos en caso que se llegue a requerir. Ingeniera, mil gracias. Gracias por la Bueno, sí, explicación tan clara. Muy amable. Bueno, sí, señor, con gusto. Muchas gracias, profesora. Bueno, con gusto. Profe, Queda muchas pendiente de gracias. quienes Gracias, profe, por necesiten. todo. Bueno, Muchas con gracias. Gracias, Vale, ingeniero. profe, muchas gracias. Muy amable. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas Buenas noches. gracias, feliz noche, gracias. Feliz noche, gracias. Listo, breve, ya puedo empezar a hacerlo. Me lo gasto mañana todo el día. Hoy no voy a trabajar.